Y una vez más vamos a conversar el día de hoy sobre vacunación. Como lo hemos dicho tantas veces, ya la nación tiene asegurado la cobertura de vacunación para 29 millones de colombianos. Tenemos ya los convenios, contratos, procedimientos con COVAX, la Estrategia Mundial de Vacunación, donde estaremos llegando a 10 millones de colombianos, 20 millones de dosis. Tenemos también con la farmacéutica Pfizer, tenemos 5 millones de colombianos, 10 millones de dosis, con AstraZeneca 5 millones de colombianos, 10 millones de dosis, y tenemos 9 millones de vacunas, 9 millones de dosis en el caso de Janssen, y eso nos permite llegar a 29 millones de colombianos. Y como lo hemos dicho, estaremos también próximamente anunciando la adquisición del restante para llegar a los 35 millones de compatriotas que tengan acceso a la vacunación. Una de las herramientas importantes es que el Plan Nacional de Vacunación, que fue difundido por el Ministerio de Salud y frente al cual hemos hecho explicaciones en detalle desde finales del mes de diciembre del año 2020, tiene que ver con la expedición de un decreto que acompañe este plan de vacunación. El Ministerio de Salud ha puesto a comentarios y a discusión ese borrador de decreto del plan de vacunación, y yo quisiera que hoy los colombianos conozcan en qué consiste ese proyecto de decreto y cómo se le va a dar también toda la cobertura y se va a revestir jurídicamente ese plan nacional para que tenga una ejecución conforme lo hemos planteado, y también gracias a los comentarios que ustedes mismos escucharon el día de ayer de la Organización Panamericana de la Salud. Para eso está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pero antes de escucharlo, quiero que ustedes conozcan en qué consiste este borrador de decreto para la implementación del Plan Nacional de Vacunación. El Ministerio de Salud y Protección Social emitió un proyecto de decreto en el cual se define el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y se dictan otras disposiciones, y está para consulta de los colombianos. En este se define la población objeto, criterios de priorización, responsabilidades de cada actor del sistema de salud en la cadena de aplicación, así como el procedimiento para el pago del costo de la aplicación a los prestadores de servicios de salud. Además, incluye un apartado de importación y comercialización de vacunas en el que se establece, entre otros, la posibilidad de compra por parte de autoridades territoriales o sector privado y las condiciones necesarias para los procedimientos de entrega, sistema de información y tratamiento de esta. La población puede consultar el proyecto de decreto o participar en el proceso de comentarios por parte de la ciudadanía en la página web www.minsalud.gov.co. Normatividad, proyecto de acto administrativo y proyectos de decreto. Sí, señor presidente, colombianos, como hemos venido diciendo, el documento de Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 constituye el marco, la estrategia para la aplicación de lo que será la vacunación en Colombia. El decreto que estamos poniendo a consideración es un borrador de decreto que constituirá el marco jurídico para la vacunación, y a este decreto se complementará con una serie de resoluciones que irán saliendo a lo largo del año y en el cual estaremos operativizando y haciendo ajustes operativos a todo el proceso del plan de vacunación. Este decreto, por tanto, es un decreto que se pone para consulta, como es una obligación jurídica y ha sido la tradición del Ministerio de Salud a consulta. Se expone a consulta para recibir comentarios. Con base en esos comentarios y la discusión que llevaremos a cabo también en la Comisión Intersectorial para la Vacunación, se discutirán los comentarios presentados y saldrá el texto definitivo del decreto. Hay unos temas muy importantes que vale la pena tener en cuenta para los diferentes análisis de lo que se va a hacer. Primero, se especifican los objetivos de la estrategia. Segundo, se define la consideración de un objetivo que es reducir la mortalidad, reducir la morbilidad, y un tercer objetivo que es muy relevante, que es también proteger a los grupos de riesgo, y por último, habría ampliar y posibilitar todo lo que es la inmunidad de rebaño, la reducción del contagio, para posibilitar todo el desarrollo social y económico del país. Tal es la importancia de este decreto que los colombianos deben considerar y que va a estar en consulta pública
probablemente hasta el día de mañana. ¿Cuáles son los otros aspectos que se establecen? Como se establecen 2 fases para la vacunación con 5 etapas. Una primera etapa en la que se vacunará a la población de trabajadores de la salud y personal de salud y trabajadores de la salud que estén en la primera línea. Eso quiere decir la línea donde están las personas que trabajan con el COVID en cuidado intensivo, urgencia y otros servicios, digamos, donde hay un alto contacto con personas con COVID. Segunda población, los mayores de 80 años, que como todos sabemos tiene un riesgo de mortalidad mucho mayor que el resto de la población, y esta población incluye todo el personal técnico, médico, y residentes, personal administrativo que labore entre los servicios de urgencia, hospitalización y cuidado intensivo. En la etapa 2, que se hará de manera progresiva, vinculará al 100% de la población entre 60 y 80 años, 60 a 79 años, y el 100% ya de los trabajadores de la salud que están en la segunda y tercera línea. En la etapa 3 se vacunará de forma progresiva al 100% de la población entre 16 y 59 años que padezca comorbilidades, entre las cuales están la enfermedad, la hipertensión, la diabetes, insuficiencia renal, el VIH, cáncer, tuberculosis, enfermedad pulmonar crónica, asma y obesidad. También en este grupo se incluyen los docentes de educación inicial, preescolar, educación básica y educación media, el 100% de los agentes educativos comunitarios, padres y madres comunitarios identificados por el ICBF y las fuerzas militares y de policía. Desde luego de esta población que incluye la primera fase, que comprende aproximadamente 17 millones de personas, se iniciará una segunda fase, dentro de la cual se reducirá el contagio y en esa fase se evaluará de forma progresiva a los cuidadores de niños y adolescentes del ICBF, bomberos, socorristas de la Cruz Roja, socorristas de la Defensa Civil, población privada de la libertad y guardias del IMPEC, personas en situación de calle identificados por los entes territoriales y personal de funerarias, centros crematorios y cementerios. Todas estas poblaciones de muy alto riesgo por razón de su trabajo o ocupación. Y en la última etapa, que es la etapa quinta, donde se vacunará el grueso de la población, que equivale aproximadamente a otros 17 millones de personas, se vacunarán a los mayores de 16 años sin comorbilidades, empezando por adultos entre 50 y 59 años y yendo progresivamente hacia la población más joven. Dentro del decreto también se especifica una ruta de vacunación a partir de unas bases de datos que ya conforma el Ministerio de Salud para cada etapa y donde se definirá en qué grupo está cada una de las personas a ser vacunadas. Se debe emplear también por parte del asegurador de la EPS el mecanismo para corroborar la información y para validar la información, y dispondremos de un aplicativo, de un portal en el cual, que se llama Mi Vacuna, bajo el cual se informa a la población sobre todas las etapas y donde cada ciudadano de Colombia podrá consultar su particular situación frente al plan. Allí las personas con número de identificación podrán consultar su etapa de clasificación y entregaremos los listados a cada EPS para proceder a registrar la validación, asignar el punto de vacunación. Se hará una clasificación de las IPS que cumplen con criterios por parte del Ministerio de Salud y las IPS comenzarán todo el proceso de agendamiento de citas. También podrán hacer operativos territoriales de campo para poder ampliar la cobertura, y la vacunación es voluntaria y se deberá hacer bajo un consentimiento informado en el cual la persona es informada sobre la vacuna, sus riesgos, los efectos secundarios que podría tener, que usualmente son dolor en el hombro, enrojecimiento, y también si la persona se niega, se hará registro de información sobre su negación. Se procederá a la vacuna y se agendará la cita para la siguiente vacunación en los días siguientes, que pensamos que las personas lo cumplen, se firmará el consentimiento informado, se vacuna e inmediatamente se entregará un carnet de vacunación. Hay otros temas ya mucho más específicos frente a lo que es importación y comercialización de las vacunas, algunos temas sobre las obligaciones de los entes territoriales y
También el tema de la participación de los privados dentro del proceso de vacunación. Tenemos entonces una ruta donde va normatividad, proyecto administrativo y proyectos de decreto que estaremos llevando a cabo durante todo el proceso para poder tener toda la claridad y tener toda la transparencia con la población. Para terminar, señor presidente, tenemos un video de sensibilización para la vacunación. Sobre eso, ministro Fernando, también importante que le hagamos un llamado a la población colombiana y es sobre el proceso de evolución de las vacunas en el mundo. Ayer teníamos la ocasión de escuchar acá en Prevención y Acción al doctor Moisés Basserman, una de las voces más autorizadas de la ciencia en nuestro país, y él mostraba cómo las vacunas han marcado hitos importantes para proteger al mundo frente a muchas enfermedades. La idea de avanzar en los programas de inmunización es una idea de desarrollo social, de protección de vidas. Y decía también él que el avance que hemos tenido en el mundo en la ciencia permite tener también gran confiabilidad frente al proceso que se ha adelantado de desarrollar vacunas en el caso del COVID-19. Yo quiero invitar a todos los colombianos para que a conciencia nos preparemos a este proceso de vacunación masiva que empezará en el mes de febrero y que nos preparemos a conciencia con confianza en él, en los criterios técnicos científicos que se han adelantado y también invocando muchísimas voces calificadas de la medicina mundial, pero también voces de liderazgo, como la que escuchamos en días pasados, inclusive el propio Papa Francisco, donde él invitaba a toda la población a que se vacune. La invitación a toda la sociedad para vacunarse y cumplir con esto, sabiendo que además es un ejercicio voluntario, es porque al vacunarnos no solamente nos estamos protegiendo a nosotros mismos, sino estamos protegiendo a los demás. Por eso, este testimonio que queremos que ustedes vean es para que seamos muy sensibles a nuestra responsabilidad, al llamado que se nos hace en la cultura ciudadana y en la disciplina e inteligencia colectiva para que hagamos una vacunación efectiva en nuestro país y que todos lo hagamos con confianza en el mismo. A lo largo de la historia, las vacunas nos han ayudado a sobrevivir como especie. Gracias a este avance de la ciencia, en el planeta se salvan 5 vidas cada minuto. Enfermedades como la viruela han desaparecido gracias a la vacunación y hoy en día 5 millones de personas cada año no mueren a causa de esta, lo cual equivale a una persona cada 6 segundos. Antes de la aparición de la vacuna contra el sarampión en 1980, esta enfermedad había causado 2,6 millones de muertes en el planeta y hoy es completamente prevenible. El COVID-19 es una enfermedad que en tan solo 10 meses ha causado la muerte de casi 2 millones de personas en el mundo y ha infectado a más de 89 millones, dejando en muchos casos graves secuelas y perjuicios para la salud de los sobrevivientes. Hoy podemos combatirla de la mejor manera posible. La vacuna contra el COVID-19 es la forma de protegernos y proteger a los que más amamos. Es un acto de responsabilidad con todos. Y hemos recibido también muchas preguntas de los ciudadanos a través de distintas plataformas y yo lo quiero invitar, ministro Fernando, a que las escuchemos y las vayamos contestando entre los dos, porque creo que son preguntas que responden a muchas inquietudes que tiene la población colombiana. Veamos la primera. Señor presidente, mi nombre es Guido Ordóñez y quisiera hacer una pregunta. Las medidas que se están adoptando en Bogotá, ¿se están adoptando también en otras ciudades de Colombia? Y si sí, ¿cuáles son? Doctor Guido, muchas gracias por su pregunta. Las medidas que se han venido tomando en Bogotá también se han tomado en otras ciudades del país. Cuando hemos visto aumentos acelerados de casos y hemos visto presión sobre las unidades de cuidado intensivo, se trabaja con el Comité de Seguimiento Epidemiológico en el Ministerio de Salud y lo que se examinan son las medidas que tiendan a dos cosas. Uno, quitarle velocidad al contagio y la otra, que permitan quitarle presión a las unidades de cuidado intensivo. Por eso hay restricciones a la movilidad, temas como los picos y cédulas, las restricciones de la movilidad nocturna, la restricción de las ventas de licor y también cuando ha sido necesario, en sobre todo ciclos de fin de semana o de algunos pocos días, también se han tomado medidas de mayor restricción que permitan estabilizar la presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Y como lo hemos dicho, inclusive hace unos meses,
no se puede hablar técnicamente de un pico nacional, porque vemos que la pandemia se ha comportado distinto en regiones del país y en ciudades. Vimos ciudades como Leticia que tuvieron un pico fuerte al comienzo, vimos picos en Barranquilla, vimos picos en Buenaventura, vimos picos en otras regiones, se intervinieron, se tomaron medidas y por eso también la evolución del aislamiento selectivo obligatorio que era generalizado, dando espacios de recuperación de vida productiva al concepto del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Eso que nos permite focalizarnos en aquellas ciudades o regiones donde tengamos ese aumento de casos y claro, ahora con esta nueva extensión del decreto de orden público que va al 28 de febrero, lo que estamos es agregando también el elemento de análisis de los niveles de ocupación de unidades de cuidado intensivo para tomar medidas restrictivas. Y a mí me gustaría de pronto, ministro Fernando, ¿qué le contaría usted también a don Guido que nos hace la pregunta con respecto también a estas medidas que hoy se aplican en Bogotá, pero que también se han aplicado en otras ciudades del país, inclusive lo hicimos recientemente en el mes de diciembre? Hagamos referencia a eso. Sí, efectivamente las medidas de toque de queda, pico y cédula, entre otras restricciones, se han tomado en Bogotá, pero también en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Caldas, Córdoba, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Los alcaldes y gobernadores han tomado esas decisiones conforme a las recomendaciones del gobierno nacional. Muy bien, veamos qué otra pregunta nos ha llegado el día de hoy. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Lucas Yepes. Me gustaría saber cómo estamos con este pico en comparación con el pico de julio. Gracias. Lucas, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante la pregunta porque, de nuevo, lo que nosotros vimos hace unos meses, vimos picos en algunas de las principales ciudades del país, vimos el caso de Bogotá entre julio y agosto y ahora lo estamos viendo también en algunas ciudades del país. No es un fenómeno generalizado, pero sabemos que ocurre en lugares donde tenemos una alta concentración de población. Ahora, frente a la pregunta, ¿qué es importante también tener como herramienta de análisis para desagregar? La primera, hoy estamos haciendo muchísimas más pruebas de las que estábamos haciendo en los meses de julio y agosto. Llegamos en el mes de diciembre al mes de más pruebas practicadas. Entonces, cuando se hacen más pruebas, siempre existirá una mayor probabilidad de tener más casos. Pero por eso la forma de leerlo es el porcentaje de positividad. Es decir, del total de pruebas que hacemos en un día, ¿qué porcentaje representan los casos positivos? Y ahí lo interesante es que hemos visto, por ejemplo, en estos momentos que tenemos positividades similares a las que vimos en los meses de julio y agosto en algunas ciudades. ¿Cómo se comporta también la pandemia? ¿Cómo está la presión sobre las unidades de cuidado intensivo? Entonces también nosotros vimos en los meses de julio y agosto algunas ciudades que estuvieron por encima del 70, del 80 y hasta del 90% y hoy hemos visto también algunas ciudades donde esa presión sobre las UCI se presenta y por lo tanto se hace una intervención focalizada. El otro elemento de análisis comparativo tiene que ver con la letalidad y hemos visto también en los últimos días que en algunas ciudades donde hemos tenido el mayor crecimiento de casos se han presentado niveles de mortalidad o de letalidad que son similares a los que vimos en julio y agosto. Eso es lo que nos permite a nosotros analizar ciudad a ciudad, región a región, cuál es ese comportamiento y cómo se hace esa intervención focalizada. Ministro Fernando, si usted quisiera también agregar algo más a la pregunta que dice Lucas. Solamente agregar que las ciudades donde efectivamente estamos viendo un pico caracterizado definitivo son Bogotá y Cúcuta. El resto de ciudades han tenido situaciones muy relacionadas con fechas específicas de festividad en la que se relajaron las condiciones y el gran factor de contagio durante este mes de diciembre ha sido las reuniones familiares. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Wilmar Rodríguez y le quiero preguntar cómo nos hemos preparado en temas de la salud. Wilmar, yo creo que lo hemos venido diciendo también a lo largo de la pandemia y muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que hay varios hitos que son importantes mencionar. Uno, Colombia tenía alrededor de unas 5.300, 5.400 unidades de cuidado intensivo cuando empezó la pandemia. Éramos uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes en América Latina, pero logramos duplicar esas unidades de cuidado intensivo. Hoy tenemos alrededor de 11.700, más las que hemos estado expandiendo estos días para atender la presión sobre las UCIs en algunas ciudades. Pero el mensaje ¿cuál es? Se duplica. ¿Y se duplica para qué? Para tener capacidad suficiente de respuesta. Hasta el momento
Claro, hemos visto que ciudades han estado por encima del 92, del 93, hasta el 95%. También se han estabilizado, pero nadie se ha quedado sin una atención de unidad de cuidado intensivo y eso hay que reconocerlo. Lo otro es que en la medida en que vamos recuperando vida productiva y vamos recuperando elementos de la cotidianidad, es muy probable, y lo estamos viendo, que también las unidades de cuidados intensivos se congestionen con patologías tradicionales, convencionales, que ocurren con o sin pandemia. Entonces, ese fortalecimiento de la capacidad de unidades de cuidado intensivo ha sido fundamental para atender las patologías regulares, pero al mismo tiempo para tener capacidad de respuesta frente al COVID-19. Lo otro tiene que ver con pruebas. Logramos crecer de manera exponencial el número de laboratorios en el país haciendo pruebas y tenemos hoy capacidad prácticamente para llegar a procesar cerca de 100.000 pruebas diarias. Ese también ha sido un elemento muy importante. Algo que también quiero destacar es la puesta en marcha del programa PRAS, de prueba, rastreo, aislamiento selectivo, que se está aplicando y se aplica y nos permite a nosotros tener una gran capacidad de intervención. Tanto así que el 95.6% de las personas que han sido atacadas por el virus han sido atendidas en casa. Tenemos alrededor de, y ha variado la cifra, tenemos alrededor de un 1 punto algo, 1.3, 1.4, 1.5, llegamos a ciertos momentos que han estado en nivel de hospitalización, pero hemos estado en el 0.18 de personas que han estado en atención de unidades de cuidado intensivo. Ese rastreo selectivo, ese rastreo que nos permite identificar la patología precisa, quién es asintomático o sintomático, también es algo favorable en el sistema. También hemos puesto en marcha el pago de la bonificación al personal de la salud, la creación de la Reserva Estratégica Nacional de Material de Protección para todo el personal de salud en el territorio nacional. Hemos puesto en marcha medidas también de fortalecimiento de las capacidades de respuesta en muchas regiones que no tenían unidades de cuidado intensivo y claramente ya tenemos un plan de vacunación estructurado con un comité especializado. Tenemos ya 29 millones de colombianos asegurados en su vacunación. Esperamos en estos días llegar al remanente que nos falta, pero todo esto hace parte de ese fortalecimiento integral. Ministro, ¿qué más le diría usted a Wilmer? Yo creo que ha sido muy completo su planteamiento, presidente. Solo consolidaría la Reserva Estratégica de Elementos de Protección Personal, que también se logró acopiar durante este periodo. Muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente Duque. Mi nombre es Andrés Pascuales y le tengo una pregunta. ¿Qué ha sucedido con el pago de la bonificación a los médicos y a cuántos de ellos se les ha dado? Andrés, muchísimas gracias por la pregunta. Ya tenemos más de 250.000 profesionales del sector de la salud que han recibido la bonificación y hemos ya dispuesto, ya se ha girado y pagado cerca de 380.000 millones de pesos. Y esto obviamente se trata de quienes han estado en la primera línea de atención al COVID-19. De pronto, Fernando, hablemos de cómo ha sido este proceso, porque ha sido algo también muy importante, y hablemos de casos prácticos. Por ejemplo, ¿cuánto puede estar recibiendo un profesional que ha estado en la primera línea de atención como intensivista con relación a su sueldo tradicional? Sí, esto, presidente, ha sido todo un esfuerzo muy grande. Efectivamente, todos los que es profesionales, auxiliares, trabajadores de salud han recibido esta bonificación, 380.000. A eso hay que sumar los 2 paquetes de ayuda a las IPS para desatrasarse pagos de nómina, lo cual, sumados esos 3 renglones, podrían llegar a completar casi el billón de pesos de recursos girados para apoyar nuestro talento humano en salud. Igualmente, presidente, efectivamente, un médico, digamos, que está en primera línea, un internista, un anestesiólogo puede estar recibiendo algo más cercano, alrededor de los 3 millones de pesos de bonificación, y eso se lleva igual bonificaciones para el resto de personal de la salud.